Ahora su Biblia en 1 Corintios capítulo 8. Vamos a ver un asunto ahí que nos compete a todos, muy interesante, muy importante para nuestras almas. 1 Corintios capítulo 8, verso 1 al 13. Dice la palabra de Dios: y acerca de los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, nada sabe aún como debe saber. Mas si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Acerca pues de la comida que es sacrificada a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay otro Dios sino uno solo. Perdón. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos en Él, y un solo Señor Jesucristo, por medio de quienes son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mas no en todos hay este conocimiento, porque algunos, con conciencia del ídolo hasta ahora, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, es contaminada. Si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, porque ni que comamos seremos más, ni que no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no sea tropezadero a los que son débiles. Porque si te viera alguno a ti que tienes conocimiento, que está sentado a la mesa del templo de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el hermano débil por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne para no escandalizar a mi hermano. ¿Puede tomar su asiento? El título del sermón de esta mañana es No destruyas a tu hermano. El contexto de la carta de este capítulo 8 de 1 Corintios habla acerca de los sacrificados a los ídolos. Pablo está respondiendo en esta carta inquietudes que los hermanos de la iglesia de Corintios le habían hecho respecto a distintas situaciones que ellos querían resolver como iglesia, y ellos le escriben al apóstol Pablo para que él dé una respuesta. Si uno ve el versículo 1 del capítulo 7, dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y ahí da recomendaciones en cuanto al matrimonio, la soltería, entre otras cosas. Y también la iglesia de Corinto, por lo que vemos y por lo que leemos, le había escrito también que le dé una respuesta en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Ahora, estos temas, si se podía comer los sacrificados a los ídolos, no algo que era muy común en esa época, en todas esas ciudades, había muchos dioses, ¿sí? Dioses inventados, era muy pagana la región y todos esos lugares, entonces tenían muchos dioses, tantos dioses que en Atenas había un altar al dios no conocido. Entonces, todo el mundo ofrecía sacrificios de carne, de comida y de todo tipo en los templos paganos. Entonces ahora los corintios, queriendo honrar al Señor, había algunos que estaban a favor de abstenerse de los sacrificados a los ídolos y otros que no tenían problema porque habían conocido al verdadero Dios. Entonces la preocupación de la iglesia era esta, y ellos enviaron una carta al apóstol Pablo para que les respondiera, para que ellos como iglesia pudieran estar resolviendo estas cuestiones que había dentro de la congregación, ¿sí? La preocupación del apóstol Pablo al responder va más allá de la comida, ¿sí? La preocupación del apóstol Pablo va más allá de la comida o la bebida, sino que es la parte central. El problema es no poner tropiezo a los hermanos, no hacerlos tropezar. Entonces,
En el primer apartado que he hecho de este bosquejo, es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué se refiere esto? Bueno, tener conocimiento de que un ídolo o lo sacrificado a los ídolos, eh, tener conocimiento, pero no tener amor, iba a envanecer. ¿Por qué? Porque saber que los sacrificados a los ídolos no tenía ningún poder, la comida entonces se podía comer, pero el problema es que si yo no estaba amando a mi hermano, que sí tenía problemas con comer algo a los sacrificados a los ídolos, si no tenía amor, estaba envanecido. Entonces, tener la teología correcta no siempre es sinónimo de estar haciendo las cosas bien delante de Dios. El conocimiento solo envanece, enorgullece, te pone altivo, te hace sentir superior. Entonces, como yo conozco mucho, soy fuerte, entonces menosprecio al débil. No me importa lo que el otro cree o no, porque yo ya he adquirido este conocimiento, entonces ahora yo puedo hacer lo que quiera en Cristo. Pero el apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, este conocimiento sin el amor solamente envanece, enorgullece, te hace sentir superior. Es vano, por eso envanece. Pero el amor trae edificación. En el versículo 2 dice el apóstol Pablo, si alguno se imagina que sabe algo, nada sabe aún como debe saber. Verso 3, mas si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. En realidad, dice Pablo, no saben nada o no sabes nada, en realidad si te crees que sabes algo. Si crees que sabes algo y ese conocimiento te hace altivo o altiva, en realidad no sabes de la manera que deberías saberlo. O sea, tenés un conocimiento vano, pero si no hay una aplicación amorosa, si no hay amor en ese conocimiento, es todo vano. No estás edificando a nadie. Ahora, lo importante, dice el versículo 3, si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Una cosa es amar a Dios o decir que amamos a Dios, y otra cosa es que Dios te ame y que te conozca. Que Dios te conozca es muy importante, porque en el día del juicio, como decía nuestro hermano hoy, no sé si lo citaste o no, creo que no, el día que nos presentemos delante de Dios en la gloria, porque todos vamos a morir, ese día Dios va a decir, a vos te conozco, pasa al gozo de tu Señor, porque creyó en Cristo, y a otros que vienen, Señor, Señor, no, yo nunca los conocí, y esos serán echados al fuego del infierno. Ese día será el día de la verdad. Entonces, el apóstol Pablo dice, más si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Cuán importante es que nosotros seamos conocidos por Dios. La pregunta es, ¿Dios te conoce? ¿Dios te conoce como uno de los suyos? ¿Sí o no? Quiera el Señor que sí, que Dios te conozca como uno que le perteneces. Ahora, el que no ama, el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Eso es lo que dice 1 Juan 4:8. El que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. En el cristianismo, el conocimiento sin amor es peligroso, es dañino y es destructivo. ¿Sí? Un cristiano sin amor no es un cristiano. Pero decir que soy cristiano y tengo mucho conocimiento, pero no tengo amor, me vuelvo una persona peligrosa, dañina y destructiva. Soy un peligro para la iglesia de Cristo. Por eso el apóstol dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. Tené cuidado, no vaya a ser que te estés envaneciendo y no te estés dando cuenta. El peligro más grande que tenemos que tener es con nosotros mismos. No vaya a ser que estemos adquiriendo algún tipo de conocimiento o algún tipo de madurez y eso nos esté envaneciendo, nos esté poniendo orgullosos o orgullosas y estemos en peligro. Ten cuidado, no vaya a ser que estés envaneciéndote y no te estés dando cuenta. Por eso debemos examinar nuestro corazón a través de la palabra de Dios y ver nuestras motivaciones. ¿Cuáles son tus motivaciones a la hora de adquirir conocimiento, a la hora de estudiar la palabra de Dios, a la hora de ir creciendo espiritualmente? ¿Cuál es el verdadero motivo de tu corazón? ¿Conocer a Dios para amarle más o simplemente para que la gente vea
que conoces bastante. Sin el amor de Cristo, el conocimiento es vano. Tener mucho conocimiento de las cosas que están bien o están mal, si no hay amor, es en vano. Entonces, el paralelo que hace Pablo es que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Todas las cosas que hacemos en amor y por amor, eso va a traer edificación. Todo lo contrario a querer hacer algo de una manera legalista y sin amor. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo le dice es esto, que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Y ahí vamos a nuestro segundo apartado, la importancia de conocer al Dios verdadero. La importancia de conocer al Dios verdadero del 4 al 7. Acerca pues de la comida que es sacrificada a los ídolos. Sabemos que el ídolo nada es en el mundo y no hay otro Dios sino uno solo. Entonces, dice en el versículo 6, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos en Él. Y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La importancia de conocer al verdadero Dios y la esencia del verdadero Dios que es transmitida a través de la palabra de Dios y lo que Él requiere de nosotros, sus hijos. ¿Por qué es importante conocer al verdadero Dios? Bueno, estudiar teología no es pecado. Todo cristiano debe tener una buena teología, conocer al Dios en el que ha creído. Y ese es nuestro deber, amar a Dios, conocerle cada día más. Pecado sería tener teología y no tener amor, o tener una buena teología, pero no tener amor. Dios ha dejado en su santa palabra todo lo que nosotros debemos conocer, que conozcamos su voluntad, que obedezcamos su voluntad, todo lo que nosotros debemos hacer y obedecer. Está en la palabra de Dios. Pero el versículo 6 dice Pablo, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas. Él está haciendo un contraste con los ídolos. Los ídolos no son nada, nada saben. Si bien muchos se llaman dioses y señores, dice él, en el versículo 5, él dice, para nosotros, o sea, para los cristianos, sin embargo, hay un solo Dios y Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos en Él. Y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora, qué importante es conocer al verdadero Dios, porque algunos todavía tenían temor en este contexto de que los ídolos podían hacerle algo cuando ellos comían esa carne que era sacrificada a los ídolos. Era muy difícil en esa época encontrar carne de carnicería, póngale, porque la mayoría de lo que se vendía en el mercado de esa época había sido sacrificado a los ídolos. Se sacrificaba, se daba una parte para ofrenda al ídolo, se quemaba, otra parte era para los sacerdotes de ese ídolo y el otro quedaba para la familia. Y como era tanto que se daba a los sacerdotes y a las autoridades de los templos paganos, que ellos la daban para que se venda en el mercado. Y si no, hacían una fiesta, una ceremonia y te invitaban a comer en ese templo esa comida porque había. Entonces, Pablo dice, eso no son nada, son dioses y son señores, pero nosotros conocemos que hay un solo Dios y Padre y un solo Señor Jesucristo. Este es el conocimiento que nosotros tenemos. Pero tener este conocimiento sin el amor es peligroso, es dañino. Ahora, eso es lo que el apóstol Pablo aclara. ¿Es importante conocer al verdadero Dios? Sí, bueno, hay algunos que están en contra de estudiar teología. No estudies teología porque la letra mata, ¿sí? Y no te edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces no hay que tener tanto conocimiento, hay que solamente amar. No, esto tiene que tener un equilibrio. Ahora, después que él dice que hay un solo Padre, un solo Dios y un solo Señor que es Jesucristo, y que nosotros somos por medio de Él. En el versículo 7 dice, mas no en todos hay este conocimiento. Mas no en todos hay en este conocimiento. O sea, no todos tienen este conocimiento que nosotros tenemos. Que los ídolos no son nada y que solamente Dios es el Dios
y Señor y el Señor Jesucristo, el creador de todo lo que existe, y que a Él no debemos. Ahora, debemos saber que en todos los hermanos, nosotros como Iglesia de Cristo, no todos los hermanos crecen a la misma velocidad, no todos los hermanos tienen la misma madurez espiritual, no todos los hermanos están maduros en su fe. Vamos a ese crecimiento espiritual, pero hay algunos que son más débiles, que para ellos alguna cosa es pecado, que si uno lo ve más maduro y según la Biblia no es pecado. ¿Sí? Entonces Pablo dice, esta es la verdad, este es el verdadero Dios, los ídolos no son nada, pero en algunos este conocimiento todavía no está firme. Este conocimiento no está firme. Ahora, ¿qué hacemos? Porque el problema era que si se podía comer o no comer de los sacrificados a los ídolos. Si me invita a alguien a comer, tengo que ir. ¿Cómo hago para no ofenderlo si lo rechazo? ¿Puedo comer o no puedo comer de los sacrificados a los ídolos? Este era el tema para ellos. Pero como decíamos hoy, la preocupación va más allá de la comida, sino de no poner tropiezo al hermano débil. Entonces, debemos saber que no todos los hermanos están en la misma madurez espiritual. No todos están maduros en la fe. Apuntamos a eso, pero algunos no están preparados todavía como para entender este tipo de situaciones o practicar este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay cristianos hoy en día que creen que es pecado tomar un vaso de vino. Y para ello es pecado. ¿Sí? La Biblia no condena eso. Condena la embriaguez. Emborracharse sí es pecado. Pero por respeto a las personas que, si mi hermano cree que tomar un vaso de vino es pecado, y yo sé eso porque lo conozco, porque es mi hermano, porque comparto tiempo, no puedo invitarlo a comer una pizza y destapar un vino. Esa es la esencia. Me abstengo, es lo que dice el versículo 13. Si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne para no escandalizar a mi hermano. Lo voy a invitar, tomaremos jugo, tomaremos agua, pero yo sé que es pecado. Si hago lo contrario y yo saco un vino delante de mi hermano que cree que es pecado tomar un vino, estoy lastimando a mi hermano, estoy pecando contra Cristo. Ese es un ejemplo. Ahora, no todos tienen este conocimiento, no todos tienen esta madurez espiritual. Hay cosas que para algunos hermanos no era pecado, en este caso comer los sacrificados a los ídolos, pero para otros era muy escandaloso. Algunos no tienen ningún problema en comer los sacrificados a los ídolos porque dice, Jesucristo nos hizo libres. El ídolo no es nada. Comamos igual, con la conciencia tranquila, comamos con fe, que esos ídolos no existen. Solamente existe Dios y Jesucristo nuestro Señor. Y comían, y no les hacía mal. Ningún espíritu raro le entraba en ellos, que era la creencia. Pero los hermanos débiles sí tenían problema con esto. Ellos creían que todavía esos espíritus, esos dioses por ahí, tenían algún tipo de operación, algún tipo de dominio sobre ellos y tenían temor a que les haga algo mal espiritualmente. ¿Sí? Para algunos hermanos era escandaloso hacer eso. Para ellos estaba mal, porque por causa de sus conciencias no lo podían digerir, no lo podían soportar, porque comer algo sacrificado a los ídolos los llevaba a cuando estaban esclavos en sus delitos y pecados. Entonces ellos preferían no comer de lo sacrificado a los ídolos. Ahora, la iglesia de Corinto se preguntó cómo vivimos como iglesia entonces con esas dos posturas, porque algunos dicen que está bien, otros dicen que está mal, ¿qué hacemos? ¿Sí? Por eso es la causa de la carta. Ellos le escribieron acerca de esta cuestión también. La iglesia de Corintios le escribe esta carta al apóstol Pablo y Pablo lo que está haciendo es respondiendo todas las cuestiones que ellos le habían pedido que él trate. Pablo dice, los ídolos no son nada, porque nada son, no existen, pero hay que cuidar a los hermanos débiles, por amor a Dios y por amor a ellos. Y entender que el amor es más importante que el conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, yo sé que tomar un vaso de vino no está mal. Lo voy a tomar igual. Bueno, pero tener cuidado, por amor al hermano débil, no hacerlo, eso demuestra tu amor. Aunque tenés el conocimiento correcto, amás a tu hermano y te vas a abstener de practicar algo que sabes que va a dañar la conciencia débil de tu hermano. ¿Sí? El que no ama
no conoce a Dios porque Dios es amor. En el versículo 6 Pablo dice, para nosotros hay un solo Dios, un solo Señor Jesucristo, del cual provienen todas las cosas. Un cristiano debe esforzarse cada día por conocer al Dios verdadero que lo ha salvado. Pero Dios no te ha salvado. Dios no ha salvado a los cristianos para su propio provecho. Dios no te ha salvado para que vos seas un llanero solitario. Para que vos digas, Cristo me salvó, ahora hago lo que quiero. No me uno a una iglesia local, no me hago miembro de ninguna iglesia local, congrego cuando quiero, leo la Biblia cuando quiero, como asado cuando quiero, tomo vino cuando quiero, hago lo que quiero. Cristo me hizo libre. ¿Conocen personas así? Yo conozco muchas personas así. No es la esencia. No es la esencia. El Dios verdadero que te ha salvado de la esclavitud del pecado, no te salvó para tu propio provecho solamente, sino para edificación de tus hermanos y para la predicación de la verdad de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos este mandamiento de Él, dice el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero si alguien es llanero solitario, y si yo soy cristiano pero no pertenezco a ninguna iglesia, ¿qué hermanos tenés para amar? ¿Qué hermanos tenés para soportar si vos no sos miembro de ninguna iglesia? No, pero de todos los cristianos en el mundo, pero ¿quién confirmó esa membresía? ¿Quién ha confirmado a través de la palabra de Dios que vos sos un cristiano? Nadie. Bueno, es lo que vos crees, ¿sí? Pero tenemos este mandamiento, es un mandamiento que hay que obedecer. Que el que ama a Dios debe amar también a su hermano. Y eso se ve en la práctica en la iglesia local. Conocer al Dios verdadero nos mueve a amar como Él ama. Cuidar a nuestros hermanos y más a aquellos que son más débiles. El hermano leía un texto que decía, debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Decir, el Señor viene. Se lo decimos a los hermanos, el Cristo viene. Tu sufrimiento va a terminar cuando estemos en la gloria. Vamos a dejar de blasfemar en contra de la santidad de Dios. Vamos a dejar de pecar en contra de la santidad de Dios. Gloria a Dios, vamos a morir y vamos a estar en la gloria. Si alguien es un llanero solitario y no pertenece a ninguna iglesia local, no tiene hermanos con quien compartir ese anhelo, no puede obedecer este tipo de cosas. No tiene sentido. Pero conocer al verdadero Dios nos mueve a amar como Él ama y a cuidar a nuestros hermanos. Es nuestro tercer punto lo que vamos a ver. La responsabilidad de la libertad cristiana. En realidad el título es así, del tercer apartado. La libertad cristiana tiene una gran responsabilidad. La libertad cristiana tiene una gran responsabilidad. Ahora, este es el punto central de la carta. Vimos que el conocimiento envanece si no tiene amor y que es importante tener la teología correcta, conocer que los ídolos no son nada, que la parte mística no es nada, porque tenemos un verdadero Dios y un solo Señor Jesucristo. Ahora, la libertad cristiana tiene una gran responsabilidad. Si bien comer o no comer carne no nos hace más o menos aceptables delante de Dios, que es lo que dice el versículo 8, no nos hace más ni menos aceptable delante de Dios comer o no comer carne. Si bien tomar un vaso de vino no nos hace mejores delante de Dios o menos delante de Dios, comer morcilla no nos hace más delante de Dios o menos delante de Dios, y si quiere hay mucho para agregar a esta lista. No, es pecado que un cristiano... La mujer usa pollera, tiene que usar pollera, si usa pantalón es pecado. Usar pollera o pantalón no hace a la mujer mejor o peor delante de Dios. Al hombre usar corbata o traje o no usarlo no lo hace mejor delante de Dios ni menos delante de Dios. Sí, la Biblia habla de la decorosidad. ¿Sí? Si mi manera de vestir va a perjudicar a mi hermano, tengo que corregir eso. La Biblia no tiene ningún mandamiento en cuanto a esto, pero sí habla de la decorosidad. ¿Sí? Si alguien va al gimnasio y tiene el físico de Arnold Schwarzenegger cuando era más joven, no puede venir de remera apretada, porque justamente va a llamar la atención, tanto de las hermanas casadas como de las hermanas solteras, y va a ser de tropiezo en el distraer, ¿sí? A aquellas que les llame la atención eso. Lo mismo las mujeres, deben ser decorosas,
¿Sí? No es que hay un mandamiento ni una ley que dice, no, la mujer solamente debe usar pollera. A estas cuestiones se refiere. Hay una libertad cristiana, vos podés usar cualquier tipo de ropa, pero tenés una responsabilidad. Tenés una iglesia local que te está mirando y tenés un mundo que te está mirando. Tenés que ser decoroso y decorosa. Y todo lo que vos hagas va a perjudicar o va a edificar a tus hermanos. Y de esto habla el apóstol, no solamente de la comida. La conciencia de los demás hermanos es lo que está en juego. ¿Sí? Hay un asunto más profundo, algo que va más allá de la comida, o la bebida o la manera de vestir. La conciencia de mis hermanos, todo lo que yo haga o deje de hacer va a afectar de una manera positiva o negativa a los hermanos. Ahora, en el versículo 9 dice Pablo, pero mirad que esta libertad vuestra no sea tropezadero a los que son débiles. La pregunta para vos en esta mañana es, ¿estás mirando? ¿Estás mirando cómo te conducís? ¿Estás mirando cómo estás afectando a tu hermano? ¿Estás mirando a tu hermano? ¿Te estás ocupando? ¿Estás cuidando a tus hermanos? ¿O simplemente estás mirando lo tuyo propio y nada más, los demás que revienten? Dice Pablo, mirad, pero mirad que esta libertad vuestra, porque sí, Cristo los hizo libres, no sea tropezadero para los que son más débiles. Tenemos que mirar qué o a quién. Que tu libertad no esté perjudicando a tus demás hermanos. Por eso es lo que decía hoy. Toda la Biblia está escrita y los mandamientos y demás, no a una persona individual, sino a las iglesias, ¿sí? Que están compuestas por cristianos, personas que han nacido de nuevo, que se han hecho miembros de alguna iglesia y en ese ejercicio, en esa iglesia, están ejercitando los medios de gracia y los mandamientos de Dios. Que tu libertad no esté perjudicando a los demás hermanos. Eso tenés que mirar. ¿Estás mirando que tu libertad no esté perjudicando ni lastimando a los demás hermanos? ¿O simplemente pensás en vos? Nosotros estamos acostumbrados a vivir y a mirar las cosas que hacemos de una manera muy individualista y egoísta. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Vamos a comprar una remera, decimos, esta me gustó, tiene un estampado en inglés que no sé qué tiene, no sé qué significa, me gustó la remera, el color y lo que dice, aunque no sé inglés, me gustó, me la voy a poner. Domingo que viene aparezco en el culto con esa remera, pero alguien que sabe inglés dice, esa remera, lo que dice en inglés es que Dios no existe. Ah, pero no me di cuenta. ¿Por qué no te diste cuenta? Porque estás pensando individualmente y egoístamente. Tengo que decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo voy a usar, lo quiero usar el domingo. ¿Va a afectar a mis hermanos o los va a edificar? ¿Entiendo la idea? Hasta la ropa que compramos, hasta lo que comemos, lo que subimos a las redes sociales, cómo caminamos, con quién nos juntamos, qué vestimos, todo eso lo pensamos de una manera individualista y egoísta. A mí me gusta y lo hago y punto. No estoy pensando de una manera en comunidad o de una familia. Estamos acostumbrados, a mirar de una manera individualista y egoísta. Y eso en el Evangelio no existe. O sea, sí existe, es una realidad. Pero eso debe cambiar, debe ser cambiado y transformado por Cristo. Debemos amarnos, cuidarnos y servirnos los unos a los otros. Este es un mandamiento de Dios. Si Dios te salvó, si sos un cristiano, tenés que amar a tus hermanos, tenés que servir a tus hermanos y tenés que cuidar a tus hermanos. Es el ejemplo que Cristo dio en Juan 13, del 13 al 15, en la última cena, cuando lavó los pies de los discípulos. Ese es el mandamiento de Dios, imitar a Cristo. Y Cristo dijo, como yo les hice a ustedes, ustedes también deben hacer lo mismo. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy, dice Cristo. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar vuestros pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el mandamiento no queda en lavarle los pies a tu hermano. Está hablando de que tenés que amarlo y servirlo porque lo amás, porque entendés que tu hermano es alguien que Dios adoptó en la familia de la fe y te lo puso al lado. Es tu hermano, tenés que amarlo
y tenés que servirlo y tenés que cuidarlo. ¿Sí? Esa es la esencia. Alguno podría decir, yo soy libre para hacer lo que yo quiera. Pensamiento individualista y egoísta. Sí podés hacer lo que vos quieras, sí. Te va a perjudicar y vas a perjudicar a la iglesia de Cristo. Pero podés hacerlo, no debes. ¿Sí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, hay que ver esto. La libertad cristiana tiene una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Vamos a ver quién sos en Cristo. ¿Sos un cristiano? Bien, ¿quién sos en Cristo? En primer lugar, un cristiano es alguien que fue perdonado por Cristo, por la obra de Cristo, fue salvado por gracia gratuitamente, fuiste adoptado como hijo de Dios en la familia de Dios, o sea que no es tu familia, ahora pasas a ser parte de una familia que Dios te dio, que adoptó otros hijos que Él tiene y los puso al lado tuyo. ¿Para qué? Para que los ames, los cuides y los sirvas. Y si amas a Dios, lo vas a hacer sin ningún tipo de problema. Vas a pensar en ellos, vas a servirlos, vas a amarlos, vas a cuidarlos. Porque no es el pensamiento de Dios para la iglesia, no es ni individualista ni egoísta. Al contrario, estas cosas están escritas para que no seamos como el mundo, ni individualista ni egoísta, en ningún tema, ni a la hora de vestirnos, ni a la hora de comer, ni a la hora de practicar los medios de gracia. ¿Quién sos en Cristo? Un cristiano, alguien que fue perdonado y salvado por Cristo, gratis, por gracia. Fuiste adoptado por Dios como hijo, vas a recibir una herencia incorruptible y gloriosa, pero no te olvides que fuiste adoptado y puesto en la familia de Dios, donde hay otros que fueron adoptados por Dios para que sean tus hermanos. Tienes una familia, Dios te dio hermanos y hermanas. No estás solo o sola en el reino de los cielos. En el caso de que estés en el reino de los cielos, que seas un cristiano o una cristiana, no estás sola o solo. Hay gente que no está en el reino de los cielos, que no es un cristiano, pero cree que está. Pero su manera de practicar, de no cuidar a nadie, de no tener cuidado de los hermanos y ese tipo de cosas, no preocuparse si congrega o no, no preocuparse las cosas que a Dios le preocupan y que ha dado a la iglesia, eso demuestra que no es un cristiano, que no está en la familia de la fe. Pero Dios te dio una familia, te dio hermanos y hermanos para que cuides. No estás solo en el reino de Dios. Por lo tanto, si no estás solo en el reino de Dios, todo lo que hagas en tu libertad cristiana va a afectar a los otros inevitablemente. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tu libertad cristiana tiene una responsabilidad muy grande. Todo lo que hagas debe ser, en primer lugar, para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que hace un cristiano, debe ser en primer lugar para la gloria de Dios y en segundo lugar para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tus hermanos que fueron adoptados al igual que vos, donde Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Si sos un cristiano, Dios te ha adoptado en su familia. Cristo es la cabeza del cuerpo al cual vos pertenecés y un cuerpo está compuesto por muchos miembros, dice Pablo. Somos libres en Cristo para servir a Cristo y a los hermanos. Recuerden, el amor edifica. Es más importante el amor a Dios y a tus hermanos que el conocimiento que puedas tener de lo que se puede hacer como cristiano. Yo soy libre, yo puedo tomarme un vaso de vino. Perdonen que siempre uso el mismo ejemplo, ¿sí? Pero es el que más por ahí es más conocido. Entonces no me importa si el otro le molesta o no que yo tome un vino. Lo voy a tomar igual. Pensando individualistamente y de una manera egoísta. Somos libres en Cristo, pero tenemos una gran responsabilidad. Dios nos ha dado hermanos para que nos cuiden y para que nosotros cuidemos. Aquel que dice, yo no tengo por qué cuidar a nadie, tiene el mismo pensamiento y el mismo espíritu que Caín. Caín mató a su hermano Abel y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, ¿yo tengo la responsabilidad de cuidar a mi hermano? Sí, la misma responsabilidad. Somos cristianos,
Estamos en la familia de la fe, somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nos manda que nos exhortemos los unos a los otros, que nos edifiquemos a los unos a los otros, que no nos mordamos los unos a los otros, que no pequemos los unos a los otros. Si pecamos, perdonamos. La práctica de los unos a los otros solo se puede practicar con los medios de gracia y en el ambiente de una iglesia local. ¿Cómo yo voy a perdonar a un hermano en China? O como alguien me dijo un día, yo soy parte de la iglesia de Costa Rica, del pastor no sé cuánto, que es judío cristiano, pero ¿y cómo sos miembro de esa iglesia? No, de manera virtual, pero no los conoces. ¿Cómo? Es fácil soportar a alguien que no conocemos, para que tenés que tener todos los días, consolarlo, soportarlo, que peque en contra tuyo, que vos pecás en contra de ellos y ellos te tienen que perdonar. La visión de la iglesia local es una visión bíblica. Ahora, dice el apóstol Pablo, mirad que esta libertad vuestra no sea tropezadero para los que son más débiles. Y ahí da el ejemplo en el versículo 10 de que si tu hermano te ve comiendo sentado a la mesa del templo de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil será estimulada o será perturbada. Ahora, el versículo 11 dice, y por tu conocimiento, sin amor obviamente, se perderá el hermano débil por el cual Cristo murió. De manera pues que pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Hay gente que no, por desconocimiento de esto, no le importa pecar en contra de los hermanos, ofender a la iglesia de Dios, le da igual. Ellos tendrán su recompensa si no se arrepienten. ¿Por qué? Si yo peco, si ofendo a un hermano, no solamente estoy pecando contra un hermano, estoy pecando contra Cristo. Y si a mí no me importa lastimar a un hermano, estoy diciendo que no me importa Cristo. Y Pablo dice, ese hermano que vos no tenés cuidado, por ese hermano, Cristo murió por él. Y si Cristo dio la vida por él, también lo va a defender. Va a tener consecuencia lo que haces. Y si por tu conocimiento se pierde el hermano débil por el cual Cristo murió, y no está hablando de perder eternamente, sino de escandalizar, de ofenderlo, de lastimarlo. Pero por ese hermano Cristo murió, es tu hermano. Cuídalo, servilo, amalo. De manera que, pues, que pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Si un miembro del cuerpo es lastimado, todo el cuerpo lo siente. ¿Sí? Los frecuentes dolores de cabeza es porque hay algún problema en alguna parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces, la cabeza duele cuando hay un problema en algún órgano, alguna cosa de eso. Hay un desequilibrio en el cuerpo. ¿Ustedes creen que si un hermano es ofendido voluntariamente, si un hermano no es cuidado, Cristo no lo siente? Cristo murió por ese hermano. Y si pecamos en contra de los hermanos, no nos olvidemos que la cabeza de ese cuerpo y quien murió por ellos, al igual que por mí, es Cristo. Nos debe interesar la conciencia y cómo vamos a afectar a nuestro hermano. Nos debe importar. A la hora de hacer cualquier cosa, siempre debo preguntarme si lo que voy a hacer, lo voy a hacer, o sea, lo que voy a hacer, lo que me voy a permitir, el gusto que me voy a dar, lo que voy a comprar para vestir, lo que voy a comprar para comer. Todo lo que hagas, dice la palabra de Dios, debe ser en primer lugar para la gloria de Dios y para la edificación de mis hermanos. Si lo que haces, si lo que estás haciendo no está buscando la gloria de Dios, es pecado. Y si lo que estás haciendo está buscando la gloria de Dios, pero no estás tratando de edificar a tus hermanos con lo que haces o no tenés cuidado de eso, también estás pecando. Y el pecado es contra Cristo. El que te puede decir, entra buen siervo fiel, o te puede decir, échenlo las tinieblas de afuera. Porque simulaste ser alguien que no sos. Ese día será el día de la verdad. Ahora, hermanos, si no glorifica a Dios y no edifica a mis hermanos, lo que yo voy a hacer, ¿para qué hacerlo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Decía hoy, estamos acostumbrados a vivir
y hacer las cosas de una manera individualista y egoísta. Y lo hacemos. No rendimos cuentas a nadie, hacemos lo que queremos, total, para nosotros está bien. ¿Pensás en tus hermanos a la hora de hacer algo? A la hora de comprar, de comer, de permitirte algunas cosas. Si no le va a dar la gloria a Dios lo que haces, y si no va a edificar a mis hermanos, ¿para qué hacerlo? Vamos a ver lo que dice de este mismo tema el apóstol Pablo en Romanos 14. Romanos 14 del 15 al 21. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. No sea pues blasfemado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo es agradable a Dios y aprobado por los hombres. Así que sigamos las cosas que contribuyen a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. O sea, si vas a hacer algo que no va a edificar a tu hermano, no lo hagas. Si no va a glorificar a Dios y si no va a edificar a mis hermanos, no debo hacerlo. Esta es la pregunta, las dos preguntas que debemos hacernos a la hora de hacer algo. ¿Sí? Esto es lo que Cristo dijo. No lo dijo el apóstol Pablo. Debes cuidar a tus hermanos. Cristo murió por ellos. Inevitablemente, si lastimamos una parte del cuerpo, lastimamos la cabeza. Así que tengamos presente esto. Si pecamos en contra de un hermano, si no nos importa un hermano, estamos diciendo, sin palabras, que Cristo no nos importa. Que no me importa que Cristo haya muerto por él. Y eso es grave, porque Dios conoce nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestras intenciones. No simplemente lo que hacemos y lo que los hombres ven. Y esto es grave. Jesucristo dijo que cualquiera que pusiera tropiezo sobre alguno de que crean en él, es mejor que alguien que se le atara una piedra de molino, una piedra gigante en el cuello y se lo tira al mar. Qué fuerte ese vocabulario. Jesucristo lo dijo. Si alguien pone tropiezo a uno de aquellos que creen en mí, o sea, si alguno intencionalmente está perjudicando a la iglesia de Dios, Cristo dice, es preferible que se le ate una piedra de molino en su cuello y se lo tire al medio del mar. Estás atacando a Cristo cuando pecas en contra de tus hermanos. Estás atacando a Cristo cuando perjudicas la iglesia de Dios, porque Cristo la compró con su sangre. Eso lo dijo en Mateo 18, versículo 6. Palabras de Jesucristo. Y cualquiera que escandalice a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Si no tenemos cuidado de los hermanos, estamos diciendo que Cristo no nos importa y esto traerá consecuencias. No comencemos a vivir este año sin pensar en nuestros hermanos. Todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar. Ahora, ¿cuáles son algunas aplicaciones para nuestra vida o cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos? Ahora, ¿estás mirando lo que haces? Pregúntate esto, ¿estás mirando lo que haces? O sea, ¿estás teniendo cuidado de tus hermanos a la hora de hacer cualquier cosa? Que en este nuevo año, si no lo venías haciendo, si no estabas cuidando a tus hermanos, si no estabas prestando atención a lo que estás haciendo, porque todo lo que estamos haciendo tiene peso y repercusión eterna, en la eternidad también. Que en este nuevo año que comienza, nosotros podamos tener una visión
de corporativa, o sea, corporativa de cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, debemos vivir como familia de Dios, como hermanos, cuidarnos, servirnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros, porque Cristo nos ha puesto en esta familia y Él es la cabeza de la iglesia. Si alguien tiene esta visión, obviamente su perspectiva de la iglesia va a cambiar. Y sí va a querer ser parte de la iglesia local. Y sí va a procurar los dones. Y sí va a procurar amar y estar con los hermanos. Vuelvo a repetir, la iglesia no es un club donde vos podés asistir cuando se te da la gana. No podés. La iglesia es el cuerpo vivo de Cristo, donde las piedras vivas que Él salvó se van sobreedificando con la palabra de Dios. Por eso no es una opción congregar, por eso no es una opción ser miembro, por eso no es una opción bautizarse, por eso no es una opción los medios de gracia. No es una opción que cuides o no a tus hermanos. Si sos salvo, inevitablemente te vas a juntar con las ovejas. Una oveja anda en rebaño, una cabra anda solitaria. Ahora, no hagas nada que pueda escandalizar a tus hermanos. No hagas nada. Pensá en esto. No destruyas a tu hermano. Por el motivo en que siempre pensamos de una manera individualista y egoísta, es que cometemos pecado en contra de los demás. Pero si yo tengo una mentalidad bíblica en cuanto a qué es la iglesia, me voy a dar cuenta que todo lo que yo haga va a darle la gloria a Dios o no, va a edificar a mis hermanos o los va a perjudicar. Entonces, las cosas van a cambiar. Que el Señor nos ayude en todo esto. Para terminar, vamos a leer la conclusión del apóstol Pablo cuando él está concluyendo en 1 Corintios, capítulo 13. Recuerden esto, todo lo que nosotros hacemos va a perjudicar o va a destruir a los hermanos. Y obviamente, si buscamos glorificar a Dios, va a edificar a nuestros hermanos. Si no buscamos la gloria de Dios, que es lo principal, vamos a perjudicar a los hermanos, vamos a destruir la iglesia de Cristo y nosotros vamos a estar en graves problemas por atacar la iglesia que Dios compró con la sangre de su amado Hijo. Tengan en cuenta esto. Mira si lo que estás haciendo está buscando la gloria de Dios. Mira si estás cuidando a tus hermanos. 1 Corintios 13:1. Si yo hablara lenguas angelicales, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Porque ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como también soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No destruyas a tu hermano. Cuídalo, servilo, amalo. Y haciendo esto estás amando y sirviendo a Dios. Que el Señor nos ayude en este nuevo año a poder tener una visión bíblica de lo que es la iglesia y de qué responsabilidad tengo en mi libertad cristiana. ¿Somos libres? Sí, somos libres en Cristo, pero esto tiene una gran responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Soy responsable y soy guarda de mi hermano, de todos aquellos que el Señor adopta
compra con la sangre de Cristo y los trae a la familia de fe. Yo soy responsable. Ustedes son responsables los unos de los otros. Y van a rendir cuenta delante de Dios en la eternidad. Que el Señor nos ayude a tener cuidado de no poner tropiezo a ningún hermano, ninguna cosa que hagamos. Que todo lo que hagamos podamos darle la gloria a Dios y que sea para la edificación de nuestros hermanos. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque confronta nuestro pecado, nuestro orgullo,